Bueno, bueno, no sé qué pasó, pero sé. Cuando entró Sergio, finalizó la comunicación, finalizó la charla, así que me quedé con la charla empezada. Vamos a estar esperando para que Sergio se sume otra vez. Bueno, vamos a esperar un cachito más. No sé muy bien qué pasó, como le dije recién, pero se cortó todo. Costó que Sergio ingrese y cuando ingresó se me cortó a mí también. Así que ahí por suerte acaba de ingresar Sergio. Vamos a ver si ahora tenemos suerte. Hola, ¿qué haces, ¿Qué Ser? haces, Marian? ¿Bien? Qué quilombo esto. ¿Todo, todo bien? Enseguida me llegó, gracias por participar del video, digo, listo, me limpié. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. ¿Me escuchás bien? Pues se te corta mucho. Sí, no sé qué pasó. No sé por qué ya de la semana pasada que se está cortando y recién te hice entrar y Y se corté. cortó. Sí, se cortó. Me quedé hablando solo. Te dije, hola, Ser, ¿qué haces? Y chau, murió. Así que bueno, de última, eh, si en algún momento se corta, bueno, te llamaré nuevamente. No ¿Vos pasa todo nada. bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Cómo fue la vuelta al laburo? Muy tranquilo, digamos. No tuvimos grandes ausentismos. Lo que pasa es que por una cuestión de protocolo no puedes atender capaz como estabas atendiendo antes. Y eso, me parece que eso va a ser lo más complicado a Sí, tal cual, futuro. tal cual. Oye, no, ese es el gran tema, me parece. Porque en ¿Cómo, sí, salvo los consultorios de provincia, pero en capital pudimos abrir, pero el problema es ese, tal la cual, cantidad de gente. sí, sí, tal Pero cual. bueno, no, ¿Y no hay otra. cómo fuiste fraccionando los pacientes, los horarios, los tratamientos? No, bien, eso no tuvimos problema, porque nosotros generalmente tenemos varios pacientes lesionados articulares, ¿viste? Entonces, van, pero, qué sé yo, al no haber tanta actividad, no se lesiona a nadie. Claro, qué Ese difícil es el ahí, ¿no? problema. Qué difícil. Pero bueno, Sí, no queda otra. ¿Qué va a hacer? sí. Complicada ¿Vos? empezar a remarla otra vez. Sí, mal. Yo creo que este año, mientras salgamos empatados todos, el tema pasa por ahí. Sí, sí, Hay complicado. lugares que, qué sé yo, nosotros en Pilar, en Tigre, no podemos abrir. Entonces ahí Sí, se complica todavía. sí, sí, sí. Sé que en Quilmes se abrió, estuvieron una semana atendiendo y se volvió a cerrar, así que no, La no Plata están. no abrió. En La Plata no pudieron abrir los chicos. O sea, es un quilombo, lindo quilombito. Sí, 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 está difícil. Eh, y para nosotros, para muchos de los que empezamos a trabajar en los hospitales públicos, bueno, de alguna forma u otra pudimos mantener una continuidad, pero a veces Se la extraña realidad, la relación de dependencia. En mi caso, la relación de dependencia es clave. claro, sí, sí, Pero sí. bueno, ¿qué va a hacer? Yo el otro Nos día, tocó a todos, ¿viste? sí, el otro día cobramos el aguinaldo y dije, estoy haciendo algo que hace más de veintipico de años que no tenía. Dije, no lo voy a creer.
Sí, eso Eh, suma como loco. Hoy tenés que eh, remar. El que está en lo privado, ¿qué va a hacer? tal cual, tal cual. Eso me pasó al margen de tener que estar viendo pacientes con COVID todos los días, que eso lleva un estrés importante. Sí, Estás jodido. todo, estás todos los días semiquemados, estás todo el tiempo Sí, sí, sí. pensando cómo me saqué esto, cómo me puse lo otro, cuántas veces me lavé las manos. Sí, ya llega un momento que no sentí las manos de tantas veces que te las lavas, pero bueno, nada. No aguantás el barbijo, nada, nada, ya está. No, no, sí, 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 terrible. Pero bueno, por eso No. creo que las charlas estas, las tertulias, ayudaron mucho para que podamos seguir conectados, para que podamos seguir comunicándonos. Eh, Tuviste éxito con esto, ¿eh? y sabés que salió sin pensarlo, porque la primera charla la di yo y dije, ¿y si sumo a otro? Y dije, ¿y si sumo a otro? Y cuando me quise dar cuenta, sumamos hasta octubre. Eh, y sin pensarlo demasiado, o sea, aparte, sin buscar ningún rédito, que eso creo que es lo que más suma, porque, o sea, mi idea, como siempre digo, es poder escuchar al otro colega y saber lo que está haciendo y ver qué puedo yo también aportar de lo que hace el otro colega. Y si lo podemos compartir un poquito entre todos, es un golazo. Yo creo que también, esto como todo, los primeros meses eran cantidad de charlas todos los días. Llegaba un momento, te cruzabas con uno, che, escuchaste a este gallego hablar de esto, te escuchaste a fulano hablar de aquello. Y de a poquito va decantando y yo creo que hay muy buenos profesionales en el medio nuestro. Y está bueno. Me Sí, parece sí, que sí, cada vez eso va decantando y vas viendo a los que realmente suman. sí. Sí, también encontré, o me parece a mí, que formamos parte de un país en el cual el profesional en sí es muy autoexigente, entonces estás como todo el tiempo queriendo saber un poquito más y eso, bueno, si nos nutre a todos, para mí está buenísimo. Sí, sí, la verdad que sí. El problema nuestro, bueno, estamos en el culo del mundo, ¿viste? Ese es el gran Sí, problema. Si fuera de sí, joda, sí, si estuviésemos en el medio de Europa, el profesional, nosotros somos reconocidos afuera. Está bueno. Fíjate que hay un montón de profesionales argentinos trabajando en varios lados. Al menos en México tenés un montón, en Perú tenés un montón, en España tenés un montón. sí, sí, Hay sí, atletas que te llaman cuando están afuera, te llaman a laburar y eso porque me parece que yo siempre digo lo mismo. Capaz que vas afuera y tenés 60 conos para trabajar, por ponerte un ejemplo, e infraestructura a rolete. Y acá capaz que tenés 5 conos para hacer un trabajo de campo, ¿no? sí, sí, Entonces eso, esa creatividad suma, te pasa laburando de profe, te pasa laburando de fisio en el campo, te sí, pasa capaz que tenés que improvisar una pileta de frío en un vestuario con una pelo pincho chiquita que compraste en el súper, y afuera capaz que tenés frío, sí, calor, termo, de agua helada, qué sé yo. sí, Entonces eso es lo que suma. hablaba de eso con Gustavo White, que te conoce a vos, Sí, él, y sí, bueno, todas las veces que estuve yendo a México, llevando los cursos, bueno, me fue llevando Gustavo y bueno, Gustavo me cuenta, o sea, la magnificencia que hay en cuanto a equipos para el profesional, para que el profesional no se sienta que le falte nada y que, bueno, pueda trabajar de la forma más holgada posible con el deportista. lo que pasa es que están muy cerca, ¿viste? Cruzan y traen cosas. Acá te cuesta un pedazo. Sí, sí, tal cual. Pero yo poner que con el deporte tuve la posibilidad de viajar. Sinceramente no creo que tengamos mucho para envidiarle afuera. Sí, capaz a nivel de infraestructura, pero a nivel técnica, para nada. Para Sí, sí, nada, ¿eh? Al menos a mí me pasa eso. Viste que vos decís, bueno, qué sé yo íbamos 20, 25 días a Sarasota y decís, bueno, ¿qué voy a ver? Y ves cosas lindas, pero capaz de implementos. Capaz el claro, americano es más de, hay un especialista en mano, un especialista en codo, un especialista en tobillo. Bueno, vos haces todo. claro, sí, tal cual. Ese es el problema.
Ese es el drama. O ni a palo vas a ver un consultorio allá que el tipo tenga un kine, tenga capaz 50 pacientes por día, 40 pacientes por día. Es otra cosa. ¿Lo ves bien? Que el kinesiólogo en muchos aspectos se fue como diferenciando como el traumatólogo que te atiende el dedo gordo del pie izquierdo, la mano derecha, el hombro izquierdo. ¿Lo ves bien que el kinesiólogo también fue diferenciándose? ¿O crees que en algún momento por esa gran diferenciación fuimos como perdiendo campo? No, no, me parece que si se pudiese, está bueno que cada uno se especialice en lo que más te sentís cómodo. Me parece que a la larga eso está bueno, está bueno. Pero el tema es que acá no podés, acá tenés que agarrar cualquier cosa. Sí, Acá sí. te pasa cualquier cosa. De golpe estás atendiendo un paciente que no sé, que va a jugar un torneo de tenis regional y a la hora te cayó mi mamá que tiene 75 años con una lumbalgia. Tal cual. La Sí, verdad sí, es sí. un quilombo, ¿entendés? Ese es el tema. Ojalá pudiese diferenciarse así, pero bueno, tiene que ver con costos, con lo que se paga. No es sencillo de golpe que un profesional atienda 45 pacientes en un día. Es una Tal cual. locura. Sí, tal cual. Y con respecto al tema que pusimos para el día de hoy, ¿qué onda con las pubalgias? ¿Cuánta pubalgia vas viendo cada vez que tenés una pretemporada o durante una temporada? ¿Fuiste pensando si en algún momento estaban dentro de esas patologías o alteraciones, para ser exacto, más comunes que está sufriendo el deportista de elite? Sí, yo creo que fue cambiando igual. Al menos lo que yo veo, no tuvimos grandes casos de pubialgia. Me parece que es porque cada vez el fisio se va metiendo más en lo que es el trabajo de gimnasio, empieza a haber una consideración mucho más general del deportista, ya te enfocás, qué sé yo, hay muchos kines que yo laburo con ellos, vos ves que capaz de una pubialgia empiezan a abordarla y después empiezan a analizar un tobillo o cierta inestabilidad de rodilla o una inestabilidad de hombro. Y antes no pasaba eso. Me parece que en ese sentido, como aumentaron las terapias manuales, sumaron. Claro, O los trabajos en gimnasio de fuerza. Eh, Cada vez uno que empieza a trabajar en el gimnasio vas viendo que vas trabajando mucho más la fuerza, la flexibilidad, qué sé yo, la movilidad. Eh, Antes vos era impensado que en una pubialgia capaz que podría ser un desbalance muscular o por una alteración de la articulación, porque, no sé, la tibia astragalina de un miembro estaba mucho más limitada que del otro, entonces un squat no lo podías realizar bien. tal cual. ¿Entendés? O sea, es otro tipo de enfoque. Antes, hace 20 años atrás, 20 y pico años atrás, vos ibas de pubialgia, iba y metías las manos en los aductores. Sí. Y hoy capaz que la encarás desde un trabajo de psoas, de un trabajo de rotadores, de un trabajo diafragmático, o si hay mucha sintomatología, empezás a trabajarlo desde lo que es la respiración. Iba a decir lo mismo, me lo sacaste de la eh, boca. La ¿Entendés? interrelación que tiene Entonces, la capacidad antes respiratoria. uno no la encaraba así. Claro. De esa manera, ¿Entendés? de esa manera por ahí encararlo al paciente como un todo o al deportista como un todo fue haciendo que podamos abordar no solamente de diferente manera este tipo de patología, sino también poder llegar a estar revirtiendo otras alteraciones que estaba a distancia y te estaba produciendo esta alteración. Yo creo que en ese sentido los profesionales que en el caso mío, yo soy más viejo que vos, entonces lo vienen atrás mío, me parece que van teniendo un enfoque mucho mejor, mucho mejor. A nivel de, antes vos eras impensado que atacaras una pubialgia desde el diafragma
o de una mala mecánica de respiración, tal cual. o con técnicas de yoga, más en el deporte de alto rendimiento. Sí, sí, tal En cual. ese sentido, por ejemplo, las charlas, cuando hablaba el otro día con Diego Rodríguez, Diego hablaba algo muy importante, todos esos trabajos de, de respiración, de relajación, de estabilización a nivel del psoas. Eso antes, te vuelvo a repetir, era, bueno, listo, tratá de abrir los aductores, te duele, pubialgia, pubialgia baja, pubialgia alta, listo, meté mano y anda a correr. Y así tenías mucha recidiva. Nosotros no tuve tantas pubialgias el año pasado, por ejemplo. Eh, ¿crees que, crees que el número de pacientes, de deportistas que fue disminuyendo es porque también se lo aborda al paciente, al deportista desde otro lado? O sea, se tiene más en cuenta su pisada, se tiene más en cuenta el calzado, hay una interrelación mayor entre el kinesiólogo y el preparador físico. Sabes que se te corta un montón. Me hablaste de la pisada, Sí, ¿no? sí, perdóname. Te decía si crees que ese número de deportistas que bajó, que me remarcás vos, tiene que ver mucho con que también se está abordando al deportista desde la pisada. Sí, me parece que lo más importante es cómo se encaró la evaluación, cómo vos buceás en la historia clínica del paciente. Entonces, capaz, antes de la pisada entras a investigar sobre la historia clínica y te dice, "Y yo tuve 15 repeticiones". Entonces vos ya te haces a la idea de que esa base de sustentación está inestable. Entonces a vos el tobillo tiene que estar móvil, pero si está demasiado inestable vas a tener problemas. Entonces, Sí, ya ahí ya tenés un parámetro. Después tenés que ver si el problema es o ascendente o descendente, porque enseguida se dice, bueno, listo, si es un problema la pisada, meter el plantilla. Y si el problema es descendente, es claro, de otra cadena, si es el tronco inestable. Pero me parece que desde ese lado el profesional empieza, esto que te decía, me parece que empieza a evaluar otro tipo de cosas. Antes nos pasaba a nosotros en el club que eh, podía hacer una pubialgia, enseguida el mismo médico te dice, bueno, no, hay que hacerle una podoscopía dinámica a ver cómo pisa, pero capaz que el problema estaba arriba, claro. ¿me entendés? Una espina Sí, ilíaca antero superior o postero superior, depende cómo estaba, verle el nivel de cresta, pero capaz que el quilombo estaba arriba. Puesto que hablábamos de un diafragma ascendido, ¿viste? Una rigidez de tronco, qué sé yo, hay tantas cosas que te pueden pasar. sí, Y lógicamente que sí, también la pisada, o analizás el tipo de terreno, pero eso ya son factores más extrínsecos, o el sí. nivel de sobreentrenamiento, o el tipo de entrenamiento. De golpe, qué sé yo, tenés una semana que no sé, no tenés partido y dice, bueno, listo, vamos a hacer una mini pretemporada. Y capaz que el jugador no estaba capacitado para hacer una mini pretemporada. Entonces empezás a tener ciertos quilombos a nivel del pubis, que es donde vos tenés que tener más cuidado, porque tenés que tener un complejo lumbopélvico tratando que sea lo más simétrico posible. Vos pensás que recibe fuerza de todos lados, tanto de arriba como de abajo. Sí. Entonces, si esa unidad funcional, que es, digamos, la cintura lumbopélvica, está alterada y vas a tener quilombo. A mí, al menos en el fútbol me pasó, te vuelvo a repetir, ahora no tanto, pero antes sí teníamos varias. Pero yo creo que a veces el jugador de fútbol no estaba tan preparado para soportar grandes cargas de fuerza, grandes trabajos de fuerza. El, Sergio, el gesto mecánico te conlleva a saber si vas a tener más pacientes con una una pubalgia alta, mixta, baja. Eh, ¿Llegás a hacer alguna diferenciación en cuanto a cómo vas a encarar a ese deportista? Lo que pasa, yo al menos en mi experiencia, yo no sé si va a tener si va a tener una pubialgia alta, baja.
Eso me pasaría si, por ejemplo, estoy pensando a medida que te digo, a veces, por ejemplo, una lesión articular, vos te apurás y vuelve con ciertos valores de fuerza que no son los indicados, y ahí puede ser que te haga, como te puede hacer una pubialgia, porque esa rodilla va a un valgo dinámico, entonces está compensando constantemente con el cuadrado lumbar, con los rotadores, con el glúteo medio, con el tronco. Eh, si a través de esa lesión articular vos no trabajaste tanto porque estuvo parado mucho tiempo el recto anterior, entonces si no te hace un desgarro, te puede llegar a ser una pubialgia por compensar, porque hay demasiada solicitud de los transversos del abdomen, de si hay un piso pélvico debilitado. Yo siempre pongo el ejemplo, a nosotros capaz en el club recibíamos jugadores en primera y te decía un profe que estaba en reserva, decía, "Ah, este hace 1000 abdominales por día". Y capaz Sí, que cuando el jugador iba arriba y tuvo problemas, tuvo desgarros de aductores, tuvo dolor en los arcos crurales, y el problema era que la musculatura profunda, digamos, la musculatura del piso pélvico no estaba trabajada. claro. Entonces, ¿de qué te sirve a vos trabajar 1000 abdominales diarios si yo hago los abdominales ahí? Lo único que trabajo es la cabeza. Sí, ¿Entendés? justo la charla, la charla que tuvimos anteriormente fue con Silvia Manger, que ella se especializa en piso pélvico, y bueno, ella también hizo alusión de la pubalgia, como que la base muchas veces de esa pubalgia está en esa falta de trabajo del piso pélvico, falta de fortalecimiento de ese piso pélvico, y que muchas veces el kinesiólogo se lo come porque, bueno, no tiene las herramientas o porque no supo abordarlo y se cree que porque va a fortalecer mucho la cadena media va a estar sobrellevando ese problema de base. Mira, Marian, yo creo que las patologías, a pesar de ser todas distintas, se encararían todas más o menos de la misma forma. A mí me parece. Entonces, volvemos a lo mismo. Vos tenés que educar al paciente, tenés que explicarle lo que vas a buscar, tenés que ver cuando hacen estas famosas planchitas frontales, si se le cae la pelvis, si cómo coloca un pie en relación al otro, si hace más fuerza con el metatarso, si el otro realmente está apoyando la punta de los pies, si sostiene con los codos como tiene que ser, si eh, aprieta, digamos, el esfínter, no los cachetes de la cola, ¿me entendés? Sí, sí, tal cual. Entonces, cuando realiza realmente el ejercicio bien, y ahí hace, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y cuánto hago, profe? Sergio, ¿cuánto hago? Y hace 45 segundos. Y si vos ves que a los 18 segundos empieza a hacer esto, ¿por qué lo tengo que seguir haciendo? Claro, tal Entonces cual. ahí está en nosotros cuando tenés que cambiar el ejercicio. O no el ejercicio, pero sino la dosificación. Entonces vos decís, bueno, no lo puedo, pero no lo puedo hacer, no puedo aguantar 30 segundos así. Bueno, listo, apoyá la rodilla. Y empezás a desglosarlo, pero de a poco le empezás a dar riqueza motriz. ¿Entendés? Si vos no fortaleces el anillo, el piso pélvico, y es al pedo todo lo que vas a trabajar después. Tal cual, tal cual. ¿Entendés? Justo, O, sí, sí, te escucho. no, que justo me habían preguntado, una de las preguntas que me hicieron el día de hoy es cómo trabajamos en forma preventiva para evitar que el deportista tenga una pubalgia. Y bueno, creo que lo acabaste de decir claramente, ¿no? En todas las charlas dije lo mismo en las que pude dar. Yo te digo, creo que el gran error nuestro es la evaluación. No te tomás un tiempo para evaluar. Me iba a preguntar, Entonces, te iba a decir eso. A veces porque a veces no nos damos el tiempo y muchas otras veces hay un sistema de salud que te está comiendo el cerebro, ¿no? Que tenés que andar luchando para ver cómo haces para atender varios pacientes y en esa hora que te querés manejar no te alcanza el tiempo, ¿no? sí, pero sí, es una cagada, lo sabemos todo. ¿Y Sí. entonces qué hacemos? No, no, yo Distinto soy que un vos te sientas convencido. con el paciente, te sentás con el paciente en la primera sesión. No hablemos del deportista, que capaz vos tenés la posibilidad de estar todo el día con el tipo evaluándolo, pero en la primera sesión decís, mira, te voy a evaluar con esto, con esto, con esto, vamos a hacer Sí, esto. Y al tipo si le gusta bien, si no le gusta, y bueno, qué sé yo, se tendrá que sí, ir.
No lo tal sé, cual. pero No, ¿por qué voy a dar un ejercicio por darlo? tal ¿Me cual, entendés? tal A cual. ver, vos podés dar dos, tres, haces una correcta evaluación, ves cómo están los reparos óseos, cómo está ese sacro, qué sé yo, cómo están las espinas ilíacas, si hay un valgo, si hay un varo, cómo pisa, cómo es la postura arriba. Y eso te va a llevar 15, 20 minutos. Bucear un poco Tal en la cual, historia del tipo. tal Capaz cual. que el tipo, yo porque lo descubrí con la osteopatía, si no antes no le da ni bola. Pero capaz el tipo te digo, vivo constipado. Y bueno, qué sé yo, capaz que lo enfocás desde el lado del diafragma, desde el lado visceral, que eso te está jodiendo. ¿Entendés? Entonces, o te dice, tuve 3 desgarros de aductores, 2 desgarros isquiotibiales, y a vos te va dando un pantallazo desde dónde encararlo. Porque si yo, ponele, tuve 3 desgarros de isquiotibiales en la misma pierna, y el kinesiólogo que lo trabajó muy bien no lo trabajó. Entonces, hasta que vos no resuelvas eso, porque digamos, la sintomatología es una manifestación de la alteración que vos tenés. Tal cual. Sí, Hasta que lejos. yo no resuelva esa alteración teniendo sintomatología, haga lo que haga. Así el MEP, hacerle lo que barro, llevarlo a la luna, el tipo va a estar igual. Entonces, hasta que vos no arregles esa alteración, la sintomatología va a seguir estando. Tal cual. Entonces, para eso me parece que eh, muy, te tenés que tomar un tiempo para evaluar. Sí, Qué sí. sé yo. Sí, Me parece que eso es clave. sí, sí. Yo soy un convencido que esa sesión vos tenés que tener todas las herramientas posibles y el tiempo a tu favor para decir, bueno, hoy tengo que saber hasta el nombre y apellido de ese paciente para poder saber cómo vas a dosificar o cuál es el tratamiento que vas a llevar adelante. Y creo que lo haces desde el deporte o lo haces, no sé, del área de respiratorio, lo haces desde equilibrio, lo haces, bueno, creo que es fundamental que le hagas entender al paciente que de esa primera sesión van a salir todas las otras. Y que si no, abstráete un poquito de la pubialgia. Poné cualquier patología. Y si no, seguimos teniendo la mala prensa que tenemos. Sí, Yo tal creo que cual. nosotros hay muy buenos kinesiólogos. Y creo que la kinesio cada vez va creciendo y yo soy un apasionado de la rehabilitación. A mí me gusta. La puedo hacer bien o mal, pero me gusta. Y creo que va cambiando. Los kinesiólogos que laburan con nosotros en el centro son unos fenómenos. Y eso cada vez van teniendo más forma de evaluar y más criterio para dar ejercicios. Porque si no te caes en esto que tenés mala prensa, que te dicen, no, el médico me dijo que ni vaya al kinesiólogo. A ver, yo no consigo, vos me decís a mí, yo no consigo llevar, qué sé yo, 25 días una pubialgia en tratamiento y lo único, ¿y qué te están haciendo? Me están haciendo hacer la T con la pierna, me ponen eso que da cosquillita, el micrófono y el hornito, listo, tómatela, ¿me Tal cual. entendés? Entonces para mí ese Sí, es un chorro, tal ese es el cual. tema. Yo creo que te tenés que tomar el tiempo para evaluar, sea quien sea, ¿viste? Después vos le dirás al tipo. Pero tenés que hacer un escaneo corporal, de cefálico a caudal, Sí, tal y cual. ves cómo el tipo va estando, cómo va evolucionando, qué sé yo. Y después es clave no solamente la pubialgia, pero es como vos vas administrando la fuerza. Porque también esta es una lesión que se da mucho por un sobreentrenamiento. Claro, lejos. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, vos tenés que ver las cargas. Si tenés qué sé yo, si tenés un dolor en la sínfisis púbica, y bueno, no lo podés matar con carga. Pues vas a ver que pueden haber fuerzas de cizallamiento, depende cómo esté, si hay una hiperlordosis, si hay una listesis, hay un montón de cosas que te pueden llegar a provocar la pubialgia. Sí, Y es tal clave cual. eso para mí. O trabajar primero trabajar, porque a veces te dicen, está muy débil el pubis. Sí, fenómeno, pero si está débil el pubis, por algún lado está recontras sobre solicitado. Entonces Claro. ahí es donde vos tenés que detectarlo. Eh, ¿Llegaste en todos estos años que venís dentro del deporte a ir viendo en qué momento el deportista está más propenso a tener una pubalgia? ¿En qué momento de esa preparación
o durante la temporada o durante la pretemporada? Una pregunta que me hicieron hoy durante el día. Creo que en las dos cosas me parece que cada vez los profes van evolucionando un poco más. Eh, antes fíjate que se fue evolucionando. Antes eran esos trotes de 8, 10, 15 kilómetros que al pedo, porque el fútbol te está demostrando que no se trabaja hoy en día así. Eh, en la pretemporada pueden llegar a ser, yo creo que hay mucho, en lo que refiere a nosotros había mucho trabajo nuestro también, eh, en el post primer turno, después en el segundo turno también trabajábamos bastante. Es clave el descanso, en pretemporada es clave el descanso. Es muy importante que el fisio que está con el jugador trate de tener buen rapport con el preparado físico y vea que, mira, Mariano hoy laburó mucho, hoy en día con el GPS vos podés llegar a sacar mucho, eh, vos con el GPS podés llegar a sacar bien los trabajos, si hubo muchas aceleraciones, desaceleraciones, si, qué cantidad de sprint hicieron. Entonces vos con eso vas viendo a qué jugador podés llegar a sacar hoy. Bueno, hoy el turno de la tarde no lo haces, o hoy trabajaste fuerte un doble turno, bueno, mañana descansá en este turno. Eso por un lado en la pretemporada. Y después, en el caso, qué sé yo, jugás un domingo, miércoles, y ahí tenés que tener cuidado. El descanso es clave. El Eh, descanso es clave. la modalidad de elongación, relajación y los tiempos de descanso que fueron modificándose, ¿crees que influyó mucho en bajar el número de estas alteraciones en el deportista? Sí, no sé si la cantidad, el tiempo, las repeticiones, yo creo que es la implementación de los trabajos de movilidad, que antes capaz no pasaba. Hoy en día el deportista va al gimnasio y creo que también nosotros nos tenemos que capacitar bastante, ¿entendés? Porque yo, qué sé yo, a mí antes me hablabas del yoga y yo no le daba ni bola, y hoy me parece que es una herramienta muy importante. Pero tenés que ver el tipo de yoga que tenés que aplicar. Claro, tal cual. Los trabajos de flexibilidad, ¿qué tipo de trabajo de flexibilidad? No esa que hacíamos cuando, qué sé yo, llegué al colegio y era abrir las piernas y rebotar. No, hay un montón de trabajos, ¿viste? Con cinchas, sostenerte, mismo, por ejemplo, al principio me voy un poco de la pubialgia, pero capaz un post-quirúrgico, los primeros días trabajás hasta con Feldenkrais. Y antes uno, ¿quién pensaba que ibas a trabajar con Feldenkrais? Sí, ¿Entendés? fundamental. Claro, Que entendés, entonces el tipo va teniendo una noción de su esquema corporal. El claro. deportista, creo que muchos de nosotros, no porque yo te lo digo y capaz que yo voy a jugar al fútbol y juego, ¿qué me importa? Al otro día no me puedo mover. Pero no tenés noción de tu esquema corporal. Sí, sí. ¿Entendés? Por eso hoy en día proliferan tanto lo que es el mindfulness, un montón de actividades que antes vos decías, ¿y este qué me está hablando? El mindfulness, tomátela. ¿Entendés? Y Sí, vos le decís a un jugador, escaneate y sentí cómo apoya más un pie, un talón más que el otro, tirate al piso y tené una noción de tu esquema corporal. Parece joda, pero cuando el tipo empieza a chequear todo eso, se va dando cuenta. Lo que pasa es que generalmente el deportista se da cuenta de eso cuando está lesionado. Entonces, esto que te estoy diciendo yo, está bueno hacerlo en la previa. claro. Entonces ahí vas a prevenir mucho. Lo que pasa es que tiene un trabajo muy mancomunado con el profe. Si vos me decís a mí, yo en una institución trabajaría capaz. Vos trabajás todos los días, bueno, y martes y jueves hago ir a los jugadores. Algunos, ¿no? Está bueno, es lindo el desafío desde ese lado. Lo importante es que nosotros tengamos claro que si vos querés, por ejemplo, atacar una pubialgia, hay tipos que vos ves que al segundo día lo pone al jugador arriba un bosu. Entonces vos Tal decís, cual. déjame hinchar las pelotas, ¿viste? Porque vos tenés que tener cierta idea de patrones de movimiento, de fuerza analítica, de fuerza funcional. Vos tenés que tratar de lograr cierta economía de esfuerzo, porque eso después lo vas a volcar en la cancha. ¿Entendés?
sí, te entiendo, claramente. Acá te están preguntando algo que viene a correlación de la pregunta que te hice yo, Sí. y te pregunta Sergio, dice, Sergio, si tuvieses que aplicar una postura de relajación durante épocas de competencia para desprogramar algún patrón vicioso, ¿en qué momento lo trabajarías? Bueno, Eh, no sé si se refiere al post encuentro. A mí, por ejemplo, si jugaste el domingo, yo detecto todos esos tipos de anomalías o de asimetrías o de patrones viciosos, como están diciendo. Y lo que pasa es que es difícil, pero lo trabajaría conmigo en la previa al entrenamiento y en el post. Y tal cual. entonces ir machacando sobre eso, machacarlo y que ir dándole cierta riqueza motriz al movimiento y esto que hablamos del esquema corporal, que el jugador logre eh, asimilar el déficit ese que hay. Si cuando realiza un remate vos ves que la mano, esto es bien, están los dibujos de Busquets, viste, de la cadena, que vos ves que cierra la mano y Claro. está así, y Tal con la cual. otra mano está muy suelto. Entonces, si vos me decís, lo trabajaría en la previa al entrenamiento y en el post. Y cuando viene de la lesión, mientras tengo la lesión y la voy trabajando, yo soy muy partidario de la técnica de carrera. Con una técnica de carrera fluida, que el kinesiólogo no la trabaja, con una técnica de carrera fluida, eh, el tipo va a lograr mucha economía y mucha soltura y mucha plasticidad en el movimiento. Qué sé yo, vos lo tenés que observar. Cómo mueve los brazos, que los brazos vayan bien en el balanceo, que se ayude, que vaya con el tronco relativamente erguido, que no vaya colapsado o caído, que con el talón empuje el piso, que le pegue al piso para salir, qué sé yo, un montón de cosas. Que eso lo puedes desglosar en, en la previa al trabajo, en la previa a ir al campo, porque vos en el campo ya lo tenés que tener con toda esa técnica de carrera. Pero en la previa podés ir desglosándolo con ciertos ejercicios de técnica de carrera. Lo que pasa es que son difíciles. Tal cual. Por eso me parece que siempre caemos en lo mismo. Esto lo tenés que trabajar en las categorías abajo. Si el jugador abajo se acostumbra a una técnica de carrera plástica, armónica, eh, económica, pero sabe cómo va, te evitas un montón de lesiones. Tal cual. Me preguntaron también, dentro de la fisioterapia, ¿cuáles agentes crees que son más útiles para este tipo de alteraciones? No tengo ni idea. La verdad, ni idea. Igual no quise Yo contestarle a a la persona que me lo escribió. Obviamente yo no se lo quise escribir, pero dije, bueno, ya sabía lo que vos le ibas a escribir, a no contestar. tengo ni idea. Pues yo Porque, tenía la posibilidad en el club de usar una tecarterapia europea que es fantástica. De hecho, vos el conector te lo ponías, qué sé yo, en el muslo y el otro en la mano y vos hacías el masaje o el trabajo facial con el conector en la mano y yo le transmitía calor al jugador o un láser de alta potencia que vale 30.000 euros, pero en el consultorio no lo tengo. Entonces, tal vos cual. me decís, no tengo ni idea. Trabajaría, qué sé yo, vos me decís, en un momento agudo puede ser hielo, pero el tipo te va a decir, y a mí me hace bien calor, y bueno, metete calor, ¿qué crees que te diga? Capaz que a veces tienen esos dolores. Si vos me decís qué utilizaría, lo que más Para ser exacto, utilizaría es la terapia manual, utilizándola realmente como tiene que ser y como agente, un foam roller, qué sé yo, algo cierto electroestimulador, pero si vos me decís, no todos tenemos un complex. ¿Entendés? Que tal vos cual. decís, bueno, realizar cierto ejercicio con el complex. Y entonces el tipo trabaja una cadena cuando viene la estimulación del complex. A veces lo que tenemos en el consultorio pasa que, vos le decís, cuando viene la estimulación, pegate, abrí los brazos y se electrocuta el tipo, porque andan re mal, ¿viste? Tanto uso, qué sé yo, no sé. La Tecar que tenemos en los consultorios, cada tanto te pega una patada que el tipo se prende fuego, Sí, sí, te ¿viste? entiendo. Acá te preguntan si crees que la onda de choque es efectiva para este tipo de alteraciones. Sí, creo que sí. Yo tengo un 50 y 50 con la sonda de choque, pero creo que sí.
Lo que pasa es que me parece que si llegás a las ondas de choque, si lo agarraste de cero, ¿eh? Si llegás a las ondas de choque es porque en algo fuiste fallando en la diagramación del trabajo. Mm. ¿Me entendés? Sí, es que Me creo parece a que mí. la pregunta fue porque esta semana pasada estuvo Javier Krupnik también, estuvo hablando de onda de choque, y Javier no solamente hizo referencia a utilizar la onda de choque en una etapa crónica, sino también en un momento agudo. Entonces creo que por ahí no solamente pensar en que una onda de choque se utiliza en una fibrosis o en un tendón, sino poder utilizarlo en Sí. un tipo de alteraciones como esto. Yo no tengo la menor idea. O sea, de lo que no sé, no puedo opinar. Pero, a ver, si hace bien un tipo como Javier, es hiper reconocido. Yo sería un irrespetuoso hablar de la sonda de choque estando Javier. Y si suman, bienvenido sea. Bienvenido Tal sea. cual. Pero, viste, a veces hay tantas cosas en experimentación. Bueno, no hablo de la pubialgia, pero generalmente, viste, te decían, bueno, las ondas de choque o el EPI, su momento van para el momento de cronicidad. Sí, Cuando nosotros fuimos a jugar con el Barcelona, un amistoso hace un año, en Barcelona estaban usando el MEP o el EPI allá y la sonda de choque para el momento agudo en desgarro. Entonces vos decís, qué sé yo, no sé, ¿me entendés? O sea, si se puede utilizar, bienvenido sea. sí, Pero creo que si igualmente, llegase a esa instancia en lo crónico, en lo agudo, la verdad no tengo experiencia. En lo crónico, la sonda de choque en un 50 y 50 a nosotros nos dio resultado. Pero creo que si llegase a la onda de choque es porque hay cierto fracaso nuestro bien, en el te entiendo. tratamiento. Sí, igualmente vuelvo a repetir, ser paréntesis y ya hace un tiempo que nos venimos conociendo y por suerte vamos charlando, sabía que la pregunta y casi sabía lo que le ibas a responder, pero obviamente me pareció que No, estaba mal pero de mi porque parte escribirle yo. yo jodo, pero si sirve, bienvenido sea. Que como cuando iba al Magneto, yo al Magneto no le doy ni 5 de pelota, pero hay gente que le hizo bien. Entonces te hace bien, bueno, listo, dale para adelante. Yo lo que digo es Sí, que vos no podés descartar esas cosas, pero me no, no, parece que nuestra profesión es mucho más rica que para venir, plum, clavar un hornito, listo, chao, me fui. ¿Entendés? Me parece que viene, está bueno el tema de diagramar, qué ejercicio doy, por dónde voy, cómo es el gesto de remate, no sé, si el tipo tiene que realizar un saque, un voleibolista, y bueno, y abre toda la cadena con el brazo derecho y tiene pubialgia al lado izquierdo, en algún lado, con el pie que cae debe haber cierta inestabilidad, o porque se va al valgo, o porque tiene un varo importante, o porque tiene un retropié muy pronunciado, qué sé yo, hay un montón de cosas para decir, bueno, listo, lo trato con magneto, tal cual, te ¿entendés? entiendo. Sí, sí. Ser, eh, ¿cómo manejás los tiempos de inactividad para este tipo de deportista? Para nada, para nada. La inactividad no te garantiza el éxito del tratamiento. Si Tal cual. puedo, salvo que sea, pero que no se pueda mover. Entonces vos me decís, bueno, ese día, ¿o en qué trabajo? ¿Hago un trabajo facial? ¿De dónde lo abordo? Lo abordo de, qué sé yo, desde el cuadrado lumbar, desde un trabajo de psoas, de trabajo de la respiración, como bien decías vos, pero donde lo puede empezar a mover, lo empiezo a mover. Yo sé que si no es muy aguda, donde va a tener problemas cuando salga de la línea media del cuerpo, cuando tenga que frenar y girar, conocer el puesto donde juega. Si es en el fútbol, si vos ves que es un volante central, vos sabés que va a quitar y va a jugar para un lateral, va a jugar para el otro. Eh, si es un delantero, va a ir a chocar a los dos centrales. Entonces son trabajos cortos. Tal cual. Entonces, en el trabajo lineal no vas a tener problemas generalmente. Si tenés problema en el trabajo lineal y ya estás en un quilombo que es un momento, un estadio agudo de la pubialgia. O no agudo, pero va creciendo. Tal Ahora, cual. si el tipo no se puede mover, bueno. Si es un bloqueador de bola y vos sabés que el tipo es un central que va para un lado o para el otro. Bueno, listo. Yo sé que en esos movimientos va a tener dolor, pero en lo frontal no va a tener dolor. Entonces, lo Claro. que a mí me lo pueda
me lo pueda permitir, voy a trabajar en el movimiento. El movimiento viene bárbaro. La inactividad no te resuelve el problema, el éxito del tratamiento. Creo que ninguna. ¿Eh? Lo que tenés que tener claro es lo que vos querés trabajar. Esto que te decía. tal cual. Porque vos Sí, tenés dolor a la línea, al salir de la línea media, tengo dolor al frenar, fenómeno. Yo no frené. Me duele cuando giro para la derecha. Bueno, listo. Empezá a desglosar el trabajo del giro hacia la derecha. El problema nuestro es decir, bueno, listo, hace una larga, un sprint de 20 metros, cuando llegas al cono salí hacia tu derecha ahí, pero ahí me duele, no, no pasa nada. Y ahí lo terminas haciendo pelota. En cambio, vos tenés que reeducar, tenés que enseñarle cómo es el movimiento. Y si tenés la posibilidad de trabajar en agua, en trabajar en hidroterapia, bien, pero fantástico. Entonces no lo paro ni a palos, ¿eh? Ni a palos. sí, sí. Es, es más que obvio. La inactividad no te garantiza absolutamente nada. Para nada. Porque te vuelvo a Eh, repetir, vos en la pubialgia, el síntoma es una manifestación de la alteración funcional que hay. Hasta que vos no resuelvas esa alteración funcional, no vas a poder resolver esa sintomatología. ¿Cuáles Entonces son está en los, nosotros ver cómo lo encarás. tal cual, tal cual? Acá me preguntan cuáles son los valores que vos tenés en cuenta para llegar a terminar de diagnosticar que ese paciente o ese deportista está llevando a cabo un proceso de pubalgia. Y tenés varios. Ahí está el doctor Godoy diciendo que lo más importante es hacer un buen diagnóstico, tal cual. Es eso. Tal cual. Entonces, Le vos mando un tenés abrazo también. vos tenés un buen diagnóstico, primero tenés que diferenciarla, si es una hernia del deportista, que en eso se encarga bien los médicos. A veces nosotros nos metemos, no, a ver, yo te palpo, no, porque esto es una hernia del deportista, dejá que eso lo haga el médico que sepa. Tal cual. Y después vos, en base a eso, diagramás todo lo demás. Y la pregunta me dijiste, ¿cuándo, que está haciendo una pubialgia? Y qué sé yo, Sí, cuando remata tiene dolor, cuando va transcurriendo el entrenamiento y depende de la intensidad, tiene dolor. Si vos ves que en un primer momento sale al entrar en calor, hace un rondo y cuando tiene que dar el pase o tiene que ir a marcar y si empieza a sentir una molestia, o si no, también cuando terminó la práctica está almorzando y se tiene unas puntadas en el aductor o abdominales o en los arcos crurales y vos decís, si algo tenés que sospechar. Depende de cómo termina el partido, qué sé, tenés un montón de parámetros. tal cual. Cuando, cuando el deportista, acá, bueno, una pregunta que también me hicieron en el transcurso del día de hoy, es que cuando el deportista llega al momento que decís, listo, no queda otra, hay que operar, ¿sí? Que obviamente esa decisión la vas tomando con el traumatólogo del club, ¿sí? ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que el kinesiólogo falló? ¿Crees que la lesión fue tal como para decir, bueno, no me queda otra y hay que meterle cuchillo? O sea, por ahí el error fue desde el profesional que lo empezó a tratar, que no respetó bien los tiempos. Y yo creo que acá está Gerardo, te lo puede decir. Yo creo que cuando llegás, o sea, cuando operaron fue por una desinserción de los actores que por algún quilombo tenías. Y si llegás a operarlo para hacerle una liberación de los aductores, porque yo creo que falló el rehabilitador en su momento. Que no puede no ser yo, capaz que viene arrastrando esa cronicidad hace 15 años atrás. Yo creo que sí. Lo que creo que la cirugía no te garantiza el éxito tampoco. No, no, eso está ya es más que obvio. Sí, sí, Es más, bueno, casualmente que Gera trabajamos juntos, es un tipo que trata de no operar. Que en ese sentido es muy importante, que creo que va cambiando también, que al médico le va dando cada vez más bola al rehabilitador. Siempre que el rehabilitador sea un tipo que más o menos se pueda parar bien y hablar con un médico, che, mirá, ¿te parece? Déjamelo, vamos a hacer esto.
vamos a hacer RPG, vamos a hacer, déjame lo que le hago una sesión de osteo y después lo voy trabajando en el agua y eso lo tenés que ir hablando también con el jugador y en base al tiempo que vos quieras trabajar con él, que si trabajaste en la mañana, qué sé yo, a la tarde viene a tu centro, o trabajás en el club doble turno. Me parece, nosotros no tuvimos grandes cirugías de pubialgia. Y la cronificación de la pubialgia en el tiempo, porque muchos deportistas llegan a esa cronificación y por ahí fue porque no respetaron los tiempos de, no sé si la palabra es de relajación, pero por ahí el tratamiento no fue la mejor forma llevada o no quiso parar. Ahí sí tenés una solución, pero si ahí me decís, eh, nosotros tuvimos un caso, Mati Caruso, llegó un momento que le hacíamos MEP en el aductor, que es terrible lo que puteaba el flaco, pobre. Y la verdad que lo sacamos, pero ese gas, esa cronicidad, y ahí sí utilizo todo esto. El MEP, la sonda de choque, pero yo no sabía que se utilizan en agudo, no puedo hablar, pero capaz que vos lo haces en agudo y avanzás en ese tiempo y permitís que no haya cronicidad. Yo igualmente creo, Marian, que la cronicidad viene eh, por esto que te decía. Vos tenés un montón de médicos cráneos que te dicen, yo te opero de cruzado, en 4 meses estás corriendo. Fenómeno, sí, va a correr en 4 meses. ¿Se va a jugar de cruzado? Capaz que no. ¿Vuelve a jugar al fútbol? Sí, va a jugar al fútbol. Pero después vos no sabés si te va a hacer una pubialgia, si te hace un desgarro, si te hace distensión en el ligamento colateral medial. Más seguro que tenga una pubialgia. Pero para el médico, no, fenómeno, quedó bárbaro, nada, de cruzar hasta 10 puntos. ¿Y la pubialgia de qué es? ¿Entendés? Claro, porque te pasa. Porque te pasa que vuelve con valores musculares que no son los adecuados. Y más si el lado donde la pierna operada era la pierna de sostén, entonces vos pensás que el tipo se para sobre esa pierna para hacer el remate. O un tenista va a buscar con esa pierna abajo para poder pegar el drive de derecha, ponele. Y entonces esa es la pierna que cada vez que apoya, la pierna es esto. Tal cual. ¿Y quién se lo convence? La culpa la va a tener el fisio. Sí, tal ¿Entendés? cual. Porque vos no ¿Qué? llegaste a una cierta simetría, que no la vas a lograr nunca la simetría. Para mí no la vas a lograr nunca. Pero por lo menos con valores, como por ejemplo, nosotros operamos, qué sé yo, Gerardo opera un paciente, te lo manda. Bueno, lo evaluamos. Gerardo, mirá que da un 20% de diferencia. No, listo, todavía no está. El jugador va a putear, pero después te lo va a terminar agradeciendo. Porque nosotros siempre, el equipo en sí que trabajamos, con los que trabajamos nosotros, decimos una cosa, vos podés volver rápido de una lesión. El tema es cuando vos lo perpetuás en el tiempo, a los 3 4 años, ¿en qué nivel está ese deportista? Porque vos me decís, bueno, está jugando una primera A, bueno, fenómeno. Está jugando en un torneo federal B. Bueno, sí, de la cirugía quedó bárbaro, pero se fue de Racing a un equipo de torneo federal B. Eso es lo que hay que evaluar. No Sí, el tiempo, si el tipo volvió rápido, ¿entendés lo que te digo? sí, 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 esto está mal que claro. Sí, sí. Acá justo Gerardo te dice, la mayoría de las pubialgias por sobrecargas están dadas por un mal manejo de las cargas. Totalmente, siempre. Por eso Sí, creo que está en nosotros, que esto lo venimos diciendo, qué sé yo, Nacho, Mariano, yo, Fernando, los quinios que más o menos trabajaban en deporte, Diego, en el manejo de carga. El manejo de carga es clave. Creo que igual el fisio cada vez se va perfeccionando más, nos vamos perfeccionando más. sí, tal cual. Me parece que eso es clave. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que no es mío, de Luis. Vos trabajás con 5 kilos en la camilla de cuádriceps. Trabajás, trabajás, trabajás. Te dice, bueno, dale, Mariano, no me cuesta nada. Poné un ladrillito más. Sí, Un te digo, ladrillito más son 10 kilos. Es el 100% de carga. Y está. Nada, dale, dale. No me dijiste que poner un ladrillito más. Dale, no hinche la pelota, hacelo. Y ahí está provocando la sobrecarga. ¿Entendés? Te tal pasa cual. una pubialgia, una tendinitis, con lo que sea. El manejo de carga es clave para nosotros. Nosotros a veces no nos damos cuenta que vos a través de un cierto mal manejo de la carga lo rompes al tipo. En Tal un cual. trabajo de campo, donde sea. ¿Y qué hago? Anda a correr. ¿Y cuánto corre? Y corre 6 vueltas a la cancha. ¿Por qué 6 vueltas a la cancha? Son 6 vueltas a la cancha porque vos mientras tanto, como no preparaste lo que vas a hacer, decís, bueno, lo tengo a Mariano corriendo 6 vueltas, entonces, veo qué hago. Pero si vos no tenés ese timing,
la termina cagando. Es la misma discusión que tengo yo a veces con la bicicleta. ¿Qué hago? Subite a la bici. ¿Y por qué subiste a la Sí, bici? para ir Porque ganando quiero que tiempo. gane movilidad. Y parate al lado y dale movilidad de cadera de otra forma. Si se puede trabajar muchísimo mejor la movilidad de la cadera que en la bicicleta. Y lo hace A, porque tenés que ganar tiempo. a Luis García lo escuché varias veces decir, cuando veo un paciente que está subido a la bicicleta es porque sé que ese terapeuta no hizo el trabajo para prepararle la rutina. Lo Ojo, escuché un montón de veces. yo te lo digo, pero llega un momento que lo hacemos todo, ¿eh? Sí, Pero está sí, sí. mal, sí, está Él, mal, él también dijo, bueno, hay veces que lo pongo en la bicicleta y mientras tanto veo terminar con otro. O sea, está mal. Por eso te digo, vos tenés que planificar eso. Está bien, lógicamente, a veces vos estás en un consultorio, levantás una baldosa, sale un paciente. Entonces decís, este quiere que me ponga el foam roll, y bueno, pero buscá los movimientos, qué sé yo, buscá 3, 4 movimientos, tenés que tener 3, 4 de tronco para activar, para realizar la activación y después te vas trabajando con el paciente. Pero en lo que se refiere a un deportista de elite, qué sé yo, para mí es una locura salir, nada, dale, anda a trotar. Y de golpe sí. del trote pedorro ese de 6 vueltas, le decís, bueno, hacete 5 pasadas de 60 metros, un sprint. Oye, no, pero lo estás matando. Vos pensás que vos tenés que tener una carrera de 20, 25 kilómetros por hora, es una muy buena carrera. Y de golpe, de ese trote que hace, de querer que, y no, le puse el GPS, de tratar de llegar a 25, y pará, flaco, tenés que desglosarlo eso. Tal ¿Entendés? cual. Sí, tal cual. Acá te preguntan, Sergio, dice, durante este periodo de la rehabilitación, ¿qué jugador está que con un jugador está con pubalgia? ¿Puede seguir jugando durante el tratamiento? Depende del nivel y grado de pubialgia, depende del jugador, depende de los intereses, depende de la situación en la que estés. Yo siempre digo lo mismo y Gera ahí no me deja mentir, de afuera es muy fácil hablar. Sí, tal cual. Y a veces vos estás jugando, te jugás la vida con una copa, con, no sé, qué sé yo, una final de Copa Argentina. Hay jugador que quiere jugar, iban a jugar, rompete todo, y después el lunes vemos y lo arreglamos. Siempre digo lo mismo, ¿eh? En las charlas que fuimos teniendo, si el alto rendimiento es salud, y qué sé yo, el que dice eso es un mentiroso. Ahora Sí, vos me obvio, decís en obvio. el paciente de Intercountry, y te digo, sí, listo, y pará este domingo. No significa que no haga nada, pero pará, y tengo que jugar la final de Intercountry. Bueno, andá a jugar, rompete todo, y después vemos. Si total vas a ir a la oficina el lunes. ¿Me entendés? Claro, O sea, tal cual. esto es claro, ¿no? Yo te puedo decir, no, bueno, cuidado, hay que tener cuidado. Esto es la verdad. Todo tiene que Tal ver en cual. base a la situación. Yo puedo estar, que Gera está ahí escuchando la charla che, Gera, mira, ¿qué hacemos con María? No, vamos a cuidarlo, no, porque la verdad que está con dolor. Viene el técnico, ¿y qué hacemos con Mariano? Yo lo necesito, pero mire que está con dolor y yo lo necesito. Pero está con dolor, y yo lo necesito. Bueno, listo, lo necesita, anda. Mirá, Mariano, el técnico te necesita. ¿Qué vamos a hacer? Ahora Me está en pasó vos eso. hacer todo eso, por eso. Vos estabas en Quilmes, ¿no? Me pasó en Vos Quilmes. tuviste Sí, discutí en Quilmes, creo que más de un mes estuve discutiendo con el técnico y el preparador porque querían poner un pibe, para mí no podía, pero bueno, está bien, es su responsabilidad, ¿qué va a hacer? Te la tenés que por morfar, eso te digo. a veces Entonces, te ¿qué la tenés. haces? Y me Te la tenés que calenté, ¿qué voy a hacer? morfar, te la tenés que morfar, y si el jugador sale dolorido a los 15 minutos, vos sos el culpable. Sí, Y sí, mientras, no hay otra. sí, Te lo pasa. peor de todo que me pasó eso. Bueno, nada, qué sé yo. Ser, se me acabó el tiempo de vuelta, la puta madre. Siempre es un Dale. gusto poder charlar con vos. Realmente es un placer y te agradezco una y mil veces. Y siempre digo lo mismo, vas todo sin preámbulos y una forma directa. Así que nada, mil gracias, Sergio. No, Marian, gracias a vos y escúchame, comprometelo a Gerardo que lo tenés ahí, que te dé una charla que está piola, de cruzado. Por favor, ahora le voy a escribir por privado a Comprometelo a Gerardo que a ver haga si un lo puedo sumar. vivo de Instagram, Dale, lo porque voy a sumar. es uno de los pocos médicos que se suman al trabajo del kinesiólogo. Y está bueno. Genial. Espero que me dé, sí. Bueno, Les voy a recordar que vos lo visitaste también. ahora te paso el teléfono. Dale, Así que muchas está gracias. comprometido, Gera. Bueno, Marian, gracias Abrazo por grande. todo. Abrazo y Gracias a vos. gracias. Cuídate Chau, chau. mucho.